Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de la virología, una disciplina que tiene mucho por aportar a la salud pública y también al animal. La virología es la disciplina que se encarga del estudio de los virus y otros agentes genómicos de menor complejidad, conocidos como agentes subvirales. En el campo de la sanidad animal, la virología se enfoca en los diagnósticos serológicos, virológicos y moleculares de las enfermedades virales más importantes que afectan a las especies de producción y silvestres, por lo que la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires cuenta con un laboratorio que desarrolla investigaciones integrando la actividad académica. Nosotros damos clases de virología en segundo año de la carrera de medicina veterinaria y en realidad nosotros en el laboratorio con los estudiantes no trabajamos directamente porque en realidad al ser segundo año tienen todavía cierta poca formación y para un laboratorio de virología no es que se necesite mucha formación, pero hay mucha, digamos, una infraestructura muy grande para poder desarrollar trabajos y se necesitan grupos muy pequeños para desarrollar, por ejemplo, cultivos celulares, para poder ver un efecto citopático en las células infectadas por virus, para poder determinar digamos, proteínas virales o genes virales de esas células infectadas. Todo eso nosotros tenemos mostraciones o cosas preparadas en laboratorio, o hoy por hoy ciertos dispositivos tipo PowerPoint y demás nosotros le mostramos, pero también a lo que apuntamos como tenemos diseñada la cursada con los lineamientos de una salud, que tenemos salud animal, humana y ambiental. Nosotros hacemos mucha discusión de casos y tenemos orientada digamos, la materia nuestra trabajamos por síndromes, entonces cada virus lo trabajamos en síndromes, como ellos ya han visto anteriormente bacteriología y un poco de hongos, y han visto inmunología, y después ya van a ver enfermedades infecciosas y después las clínicas, entonces vamos trabajando por sistemas. ¿Qué virus afectan el sistema digestivo, por ejemplo? Y simulamos un caso clínico y teniendo las bases teóricas que nosotros le damos todo el material teórico, lo que hacemos con los chicos es discutir qué podría hacer, cómo tomarían una muestra, cómo la remiten al laboratorio, cómo llegarían a ese diagnóstico, qué pueden hacer, cómo determinan cuál y tal proteína de ese virus, cómo determinan el genoma de ese virus, qué medidas se pueden tomar para la prevención. Entonces, en eso va la discusión de nuestra materia. En la producción animal existen ciertas enfermedades que, a pesar de estar presentes en los rodeos, pasan casi desapercibidas. Esto se debe a que no provocan síntomas demasiado evidentes en la hacienda afectada o a que solo se presentan en unos pocos animales. No obstante, a pesar de su bajo perfil, generan una merma importante en la producción y en la eficiencia reproductiva del rodeo, que se traduce en pérdidas económicas. Considerando que la leucosis y el herpes virus bovino afectan a los rodeos, desde el laboratorio de la facultad se impulsan líneas de investigación. Dentro del laboratorio hay dos grandes líneas, más que nada de herpes virus bovino, que es un virus que afecta el sistema reproductivo, respiratorio y también el sistema nervioso. Hay un grupo liderado por la doctora Sandra Pérez que trabaja digamos, en colaboración con gente del INTA Balcarce y con otros grupos también nacionales e internacionales. Trabaja en herpes virus bovino 1 y herpes virus bovino 5, que es casi exclusivamente nervioso, de síndrome nervioso, y herpes virus bovino 1 de sistema digestivo, respiratorio y también nervioso y reproductivo, que tiene mucho, digamos, influencia en el ganado bovino.
Y también hay otra línea en el laboratorio de leucosis bovina, en el cual yo participo con la doctora Carolina Seriani también. Y en esa línea de investigación, digamos, hay una línea de, digamos, de los problemas en el bovino, que es una enfermedad linfoproliferativa que puede dar problemas también productivos en los bovinos, y la línea que lidera un poco más la doctora Seriani es un cierto aspecto que puede tener con la zoonosis. Entonces también con el doctor Pedro Morán están estudiando los aspectos de posible rol con los cánceres de mama en las mujeres y digamos la posible infección del virus la leucosis bovina en el humano. Con eso trabajamos también con la Facultad de Salud de Olavarría y con establecimientos de la zona, por supuesto. Los coronavirus son virus capaces de infectar aves y varios mamíferos, incluyendo camélidos, murciélagos, ratones, perros y gatos, por lo que son materia de estudio para la virología. Con trayectoria en la investigación de agentes virales, en el contexto de pandemia por COVID-19, el laboratorio de la Facultad de Veterinarias de la UNICEN se convirtió en un centro de referencia, interviniendo en proyectos públicos y privados, orientados a generar herramientas frente a la enfermedad. Bajo estas circunstancias hemos tenido que, digamos, responder desde el año pasado y en otras circunstancias anteriores a esta pandemia que nos preocupa a todos y bueno, a dar servicio a la comunidad, ¿no es cierto? Van surgiendo ejemplos, digamos, de cómo la universidad se adaptó a las necesidades. Esta facultad veterinaria es un ejemplo donde su laboratorio de virología, a pocos días de iniciada la pandemia, se puso al servicio por segunda vez, porque ya lo habíamos hecho en aquel entonces con la gripe A. Ahora nuevamente se puso al servicio para hacer los diagnósticos de COVID que la ciudad no disponía, digamos, y tardaban muchos días en llegar desde los centros de referencia. Bueno, eso es una adaptación, pero ingeniería comenzó a trabajar en un respirador, hubo estudios sobre la factibilidad de uso de ivermectina, digamos, hubo toda una reconversión que, justo es decirlo también, después empezó a contar con apoyo estatal en términos de financiación para el desarrollo de esas investigaciones, pero esa parte que tiene que ver más con la investigación se focalizó, no es que se abandonó el resto, sino que focalizó parte de sus esfuerzos en tratar de dar respuestas. La parte informática trabajó mucho en ese sentido y han quedado algunas cuestiones que se originaron para el contexto de pandemia, pero hoy se han convertido en programas que ya son independientes de la pandemia. Un ejemplo de esto es la ficha médica común que se está desarrollando en la Facultad de Ciencias Exactas, en el Pladema, que surgió como un modelo para la emergencia, para los centros de emergencia que se iban creando, y hoy se la está adaptando para el sistema sanitario nacional. Quiero decir, algunas de las adecuaciones incluso han tenido un correlato hacia el futuro. De manera que en ese contexto, en lo que tiene que ver con la investigación, hubo una adecuación de parte de las actividades hacia lo que, en la parte alimentaria, hacia lo que la situación nos demandaba. Y también en lo social. Hubo también allí algunos ajustes porque empezaron a aparecer algunas situaciones particulares donde la universidad cambió parte de sus objetivos y de sus prioridades para tratar de dar respuesta a esas situaciones particulares que iban apareciendo. Lo primero que ocurrió es que en los primeros días la facultad se puso a disposición de la sociedad, se puso a disposición del municipio o de la región. Desde la misma Secretaría de Extensión hicimos lazos de contactos con distintos municipios para ofrecer lo que en ese momento se tenía. Podían ser actividades de servicio. Se conoce a nivel regional que nuestro laboratorio de virología tuvo el gran compromiso de analizar muestras humanas sospechosas de COVID a través de la metodología de PCR, y eso ha servido como un gran reconocimiento. Y a partir de ahí, no solo el municipio de Tandil, sino otros municipios de la región, a través de convenios, por supuesto, enviaban muestras para ese diagnóstico. A su vez, la facultad, todo el background que tenía en investigación y en servicios también se puso
y distintos grupos de investigación lograron proyectos, financiamiento de proyectos para trabajar en esta temática. Después de ver cómo se trabaja en la disciplina de la virología en la Facultad de Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, queremos agradecerle a sus referentes por sus constantes aportes en conocimientos, pero también por todo lo que han realizado estos 2 últimos años en contexto de pandemia. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se puede mejorar el manejo de los cultivos de invierno. Los cultivos de invierno siguen manteniendo espacio y superficie en las producciones agropecuarias. Es por eso que a través de una entrevista remota les proponemos ver cómo se puede mejorar el manejo de la cebada. Entramos en tema y vamos a la nota. Un elevado porcentaje de algunos cereales menores de invierno se siembra con doble propósito, producción de forraje verde y de grano, como la avena, el centeno, la cebada forrajera y el triticale. En el caso de los 2 primeros, la cosecha de grano se destina a la industria y en los otros 2 a la alimentación animal. En la Argentina, históricamente, la cebada ha sido uno de los cereales de invierno destinados a la alimentación del ganado. Sin embargo, con la influencia de la industria cervecera, ese destino de la cosecha fue modificando los fines productivos del cultivo. La cebada fue un cultivo con alternancias que hasta los años 90 o mediados de los 90 tenía una superficie muy estancada, pero cerca de las 300.000 hectáreas aproximadamente, si no recuerdo mal el número, pero luego, por distintas razones coyunturales, como pasa en la Argentina habitualmente, y con la intervención del cultivo de trigo, como ha ocurrido hacia mediados de los 2000, lo que ha ocurrido es que el cultivo de cebada se ha disparado por diferentes motivos. Como digo, algunos coyunturales propios de las decisiones que se han tomado en términos gubernamentales, y por otro lado, por aspectos que tienen que ver con un aumento de la demanda de malta en el mundo, un aumento del consumo del producto, hablamos siempre de cebada cervecera, ¿no es cierto?, del producto a nivel nacional y mundial, que es la demanda de cerveza, que es el producto principal de la cebada cervecera, y por la introducción de materiales de alto potencial de rendimiento en Argentina, y eso ha disparado en la producción de cebada, y actualmente tenemos alrededor, en la última campaña, cerca de 1 millón de hectáreas del cultivo de cebada. Es el segundo cereal más importante en Argentina. Daniel, ¿y qué aspectos se deben contemplar en relación al manejo de la cebada? Bueno, el manejo en principio es similar al del cultivo de trigo en términos generales, porque compite de alguna manera temporalmente con este cultivo, y principalmente hay un punto que es muy importante en el caso de cebada cervecera. Es importante aclarar que Argentina principalmente produce cebada cervecera, pero también puede exportar, además de la malta para cerveza, puede exportar lo que se llama cebada forrajera, que son los mismos cultivares normalmente, pero que no llegan a lo que se denomina el estándar que la industria determina para su recibo. Cuando nosotros hacemos un contrato con una empresa cervecera, una empresa maltera, lo que nos pide es ciertos parámetros. Esos ciertos parámetros tienen que ver con un poder germinativo. Recordemos que la malta es un grano germinado que se interrumpe para cortar las cadenas largas de almidón y transformarla en azúcares, y luego eso se germina y se interrumpe, y eso luego va a ser a la planta de elaboración para cerveza, muy simple para que la gente lo entienda. Entonces tiene ciertos requerimientos. Un alto poder germinativo, cuando voy a entregar ese grano, que es un 98%, tiene que tener un contenido de proteína en un rango acotado, que va de alrededor de 9 a 13% de proteína. Por debajo y por encima la industria tiene problemas, y por eso penaliza o rechaza los lotes de cebada que no cumplen con ese requisito. Y además
el tercer punto importante es el calibre, que es el tamaño del grano. La industria requiere un determinado contenido de calibre, que es por encima de 2,5 milímetros para arriba, donde la mayoría de los granos, el 85% o más, tiene que tener ese calibre. Entonces, si no logro tener esas características, me van a rechazar mi lote de cebada. Entonces, tengo que tener muy presente, como dijimos antes, una fecha de siembra óptima para lograr tener un alto rendimiento, que es lo que al productor le interesa, manejar la nutrición en función del rendimiento potencial en cada una de esas zonas para no salirme de ese rango entre 9 y 13% de proteína, y por supuesto tratar de utilizar materiales que tengan una buena estabilidad de calibre, porque si no, cuando genero mucho número de granos o mucho macollaje, eso me puede bajar el calibre porque empiezo a tener granos de tamaños pequeños. Entonces, cuando voy a la entrega a la industria, lo más probable es que tenga un calibre menor. Y en cuanto a las variedades, ¿qué avances se han logrado? Es muy interesante la pregunta porque hasta los años 90, donde la empresa Maltería y Cervecería Quilmes era la que dominaba el mercado con un 90% de sus materiales, siempre se apuntaba a un calibre muy constante, muy homogéneo, porque era el requerimiento de la industria. Entonces el desarrollo de esos materiales, que eran los tradicionales para esa época, tenían muy buena calidad industrial y comercial, pero muy poco rendimiento. Entonces, cuando entran los materiales hacia fines de los 90 europeos, entran materiales provenientes de distintos lugares de Europa, principalmente de Alemania, pero también de otros países europeos, el rendimiento genera un salto muy, muy importante. Un material emblemático de aquellas épocas fue el cultivar Scarlett. Ese cultivar que se hace en el mundo, porque voy a hacer un pequeño paréntesis, recordemos que a diferencia de trigo, la industria no puede maltear cualquier cosa en cebada. Maltea en general un determinado nombre y apellido del cultivar porque sabe que ese cultivar puede cumplir con los requerimientos de la industria. Aunque la gente tal vez no lo sepa, pero para que salga una cerveza al mercado tiene más de 50, 60 test de calidad que deben cumplirse, incluso mayor que el vino. Entonces, en este caso, cuando entran estas variedades europeas, genera un cambio en la producción, porque el rendimiento se potencia, son cultivares con mucho más alto potencial de rendimiento, un poco más largos en ciclo, y además no se volcaban tanto como los materiales antiguos, que cuando uno los fertilizaba se volcaba mucho. Estos materiales generan un boom en el mercado, el productor ve que puede competir e incluso superar al cultivo de trigo en rendimiento, y allí la superficie aumenta exponencialmente y pasa de 300.000 hectáreas a 1,5 millones, 1.600.000 hectáreas que hemos llegado a tener en la Argentina de cebada, y como esos materiales son de alto potencial de rendimiento, se concentran la mayor producción de cebada a lo largo de Argentina, pero particularmente en el sudeste, compitiendo con trigo, porque es un ámbito de alto potencial y donde puede competir perfectamente con trigo. Entonces, ese fue el cambio más importante, la introducción de materiales europeos, que hoy continúa. Se ha superado el potencial de rendimiento de Scarlett y se ha mejorado la estabilidad de calibre, y ese es el objetivo del mejoramiento en la Argentina. Tratar de introducir materiales con alto potencial y muy buena calidad industrial. Daniel, ¿qué contemplan los estudios que ustedes impulsan en la FAUBA? Lo que estamos siempre tratando de estudiar es cómo se adaptan los distintos materiales a los distintos ambientes. Nosotros tenemos malterías que están ubicadas en el sur, pero también tenemos malterías que reciben grano de cebada para maltear en el norte. Por ejemplo, una de las más importantes está en el puerto de Rosario. Entonces, los materiales que se adaptan bien hacia zonas sudeste muchas veces no se adaptan correctamente a esa zona norte. Entonces tratamos de entender lo que se llama interacción genotipo por ambiente, que no es más ni menos que cómo cada material se puede potenciar en cada ambiente particular, manejando fecha de siembra, fertilización y por supuesto toda la parte sanitaria, que en nuestros estudios tratamos de cubrirlas para que no molesten en el análisis de ver cómo es el potencial de rendimiento y la calidad. Entonces trabajamos
justamente con entender cuánto pierde cada material por cada día de atraso en fecha de siembra, en zonas más frescas o en zonas más cálidas, cómo es la calidad, cuál es la estrategia de fertilización para estar dentro de esa faja que comenté antes de 9 y 13%, cuánto puedo corregir por calidad cuando el cultivo ya prácticamente está definido a través de aplicaciones foliares, de fertilizantes foliares, y luego todo eso meterlos en modelos de simulación como el Cronos, que actualmente contempla la fenología, pero estamos desarrollando modelos de productividad, es decir, tratando de simular cómo sería el rendimiento de estos materiales en diferentes ambientes. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Suele decirse que lo único permanente es el cambio, y esto también aplica hasta para los parásitos. Es por eso que con el cambio climático están evolucionando, y aquí en Saber Rural les contamos de qué manera. El cambio del clima mundial, que afecta el funcionamiento de muchos ecosistemas y de las especies que lo integran, tienen efectos sobre los parásitos presentes en el agua. Los factores climáticos modifican la dinámica hospedero-parásito, por lo que el cambio del clima está incidiendo también sobre la evolución de los parásitos. El mundo de la parasitología es extremadamente amplio y tenemos parásitos que sobreviven en las distintas situaciones que se dan en la naturaleza, dependiendo del ciclo de vida que tengan esos parásitos y la capacidad de persistencia en el ambiente. Eso va a condicionar absolutamente la posibilidad de propagación en los distintos sistemas. El tema del agua y las parasitosis, que es un tema que es convocante y siempre tiene dudas, ¿no?, con respecto a los mecanismos de transmisión, es importante ya sea la falta de agua o el exceso de agua. Las dos situaciones extremas causan conflictos y favorecen la transmisión de parásitos. Porque bueno, tenemos muchos nematodes que son absolutamente resistentes a distintas condiciones ambientales, a las altas temperaturas, a condiciones de sequía que se pueden dar en distintas zonas de nuestro país. Y también tenemos otros parásitos que se propagan a través del agua. Entonces, el agua como transmisor de protozoarios, por ejemplo, es un mecanismo de diseminación sustancial en casi todos los sistemas productivos. Un manejo inadecuado de los efluentes puede ocasionar serios problemas ambientales con consecuencias económicas, por lo que para evitar la contaminación de los acuíferos, los controles y tratamientos resultan imprescindibles. Esa llegada de agua al establecimiento es la que hay que controlar, tanto la llegada de agua al establecimiento, es decir, la que van a tomar los animales, la que nosotros debemos controlar para que esté libre de parasitosis y que no se enfermen, como las excretas que eliminan esos animales y que van a distintos lugares de la región, y que también hay que tener en cuenta que hay muchos que son zoonosis y pueden transmitir enfermedades al hombre. Entonces ahí estamos en presencia también de otro factor de riesgo que debemos controlar para evitar que las personas se enfermen. Lo que está tendiendo a incorporarse y hacerse más común en las granjas y en las producciones es todo el tema de control de efluentes, ya que es una regulación que cada provincia viene trabajando. Hay provincias más avanzadas y otras provincias menos, pero bueno, en general tanto las provincias, municipios, SENASA también ya están empezando a poner un poco el foco en lo que es el control de los efluentes que se liberan al medio y lo que es todo el impacto ambiental. Así que en el área de análisis de efluentes nosotros estamos trabajando bastante, justamente brindando soluciones de diagnóstico tanto a lo referente a las cámaras de inspección intermedias, a los diferentes tipos de lagunas, hasta llegar al producto final
del efluente, que es el que se va a terminar regando el medio o usándose como fertirriego o incorporándose a algún curso natural de agua. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.